Noticias como la recogida en la BBC sobre el fuerte temporal de nieve que aún está castigando la costa oeste de los Estados Unidos deja imágenes sorprendentes. Según recoge el rotativo, es la primera vez en 28 años que el estado de Florida, uno de los más cálidos de la costa este, ve caer la nieve en su capital estatal. En España, y según el diario ABC, mantos de nieve, frío, vientos, lluvias, carreteras cortadas y automóviles atrapados es el saldo del temporal que está afectando toda España. Y las imágenes que vamos a ver a continuación no son de altas latitudes. Se trata del desierto del Sáhara, en Argelia. La noticia vio la luz el pasado 9 de enero de 2018 y muestra la nevada caída en Ain Sefra. Este desierto se ha cubierto por un manto blanco debido a la ola de frío que ha azotado Europa y Estados Unidos y que ha bajado los termómetros bajo cero. Lo más curioso del caso es que es el tercer año consecutivo que ocurren estas curiosas nevadas en el norte de África. Los científicos ven con preocupación que, desde hace pocos años hasta la fecha, algunas altas presiones provocan que las borrascas se desplacen hacia el norte de África dejando un improvisado regalo en forma de nieve. Y es que algo está cambiando en el clima. Ante la evidencia sobre el cambio climático en el planeta, algunas instituciones siguen empeñadas en que vamos hacia un calentamiento global cuando las evidencias nos indican todo lo contrario. Nos dirigimos hacia un enfriamiento planetario cíclico. ¿Pero por qué se produciría un enfriamiento global del planeta? Los investigadores de Northumbrian, Inglaterra, han dedicado buena parte de su trabajo a analizar las variaciones que se producen en las ondas emitidas por el Sol y, según los resultados, concluyen que éste cambia su polaridad en ciclos de 11 años, hecho que influye en la cantidad de manchas solares que se producen o que se pueden apreciar en su superficie. Aportamos un dato más y seguimos con un análisis más exhaustivo de cómo se gestiona el calentamiento global por parte de las diferentes instituciones gubernamentales. El pasado 28 de diciembre de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter arremetiendo contra los defensores del calentamiento global mientras los vientos árticos azotaban los Estados Unidos. Como puedes ver en las imágenes, comentó: «En el este podría ser la víspera de Año Nuevo más fría jamás registrada. Tal vez podríamos usar un poco de ese viejo calentamiento global para nuestro país, pero ningún otro país iba a pagar trillones de dólares para protegernos en contra. Abríguense». Pero la gran mentira del calentamiento global no es nuevo. El 1 de agosto de 2008, hace 10 años, los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU sobre el calentamiento global son, en realidad, y según los investigadores, una gran mentira. Un miembro del IPCC, Vincent Gray, denunció en un informe que los datos científicos son manipulados. De hecho, los informes son modificados para eliminar cualquier evidencia de que el calentamiento se debe a procesos naturales. El prestigioso y a la vez retorcido documental de Al Gore sobre el supuesto cambio climático que sufre el planeta, titulado Una verdad incómoda, podría servir perfectamente para describir los entresijos de corruptelas y falsedades científicas que subyacen en el seno del IPCC. El panel intergubernamental constituye el principal grupo de expertos que, bajo el paraguas de la ONU, desarrolla los informes climáticos que sirven de referencia a administraciones públicas y grupos ecologistas para mantener ante la opinión pública internacional que el mundo se enfrenta a un calentamiento global de dimensiones catastróficas debido a la emisión de gases de efecto invernadero, y ello, como no, por culpa del ser humano y del desarrollo económico. El número de expertos y climatólogos que cuestiona la validez de dicha teoría es cada vez mayor. De hecho, incluso algunos de los miembros que han formado parte del prestigioso IPCC, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007, denuncia que el trabajo de esta institución es esencialmente corrupto, abogando incluso por su abolición o al menos una reforma en profundidad. En cuanto a la teoría sobre el CO2 es falsa. El autor de estas afirmaciones es el prestigioso climatólogo neozelandés Vincent Gray que, en 1990, ya trabajó en el seno del IPCC, por lo que conoce perfectamente su funcionamiento interno. Como en todo, donde existen intereses encontramos también manipulación de datos. En esencia, Gray también denunció que este grupo de expertos del IPCC carece de independencia. El panel está formado por funcionarios y burócratas, así como por científicos que son seleccionados por los propios gobiernos en función de su posicionamiento favorable a la tesis del calentamiento global. De hecho, la teoría del calentamiento global se ha intentado promover sin éxito en al menos 2 ocasiones anteriores a lo largo de este último siglo. Recordemos, la primera fue realizada por un químico sueco en 1895. Sin embargo,
Esta teoría no cuajó, ya que la temperatura de la Tierra se enfrió posteriormente durante 15 años consecutivos y luego el planeta se vio envuelto en 2 guerras mundiales y una grave crisis económica. El segundo intento, también fallido, fue llevado a cabo por Guy Stewart, que revisó esta teoría en 1938. Pero una vez más, la temperatura del planeta se enfrió a lo largo de casi 4 décadas. Después de esto, los ciclos naturales del planeta comenzaron a elevar las temperaturas, algo que fue aprovechado por los ambientalistas para revivir la tesis del efecto invernadero. La idea cuajó finalmente en la conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en Río de Janeiro en 1992. Y con todo esto llegamos a las restricciones económicas, porque el objetivo de dicha cumbre internacional, según Gray, fue claro: convertir la teoría del cambio climático en un arma para emprender una campaña destinada a empobrecer el mundo. Los sucesivos informes del IPCC, existen 4 hasta el momento, han sido empleados con el fin de implantar crecientes restricciones a la actividad económica. El climatólogo Vincent Gray advirtió que el resumen para los responsables políticos sobre los informes del IPCC son elaborados respondiendo a los intereses de los gobiernos patrocinadores. Por ello es elaborado principalmente por científicos que son seleccionados por los estados. Es decir, no son expertos independientes tal y como arguyen los ecologistas y la mayoría de medios de comunicación. La campaña de exageraciones o falta de evidencias científicas daría para abrir un debate muchísimo más amplio, pero hemos de saber, según advierten los propios documentos internos del panel, que los escenarios climáticos que elaboran los científicos no son predicciones de futuro y no deben utilizarse como tales. Pese a ello, aunque los autores de los trabajos declaran insistentemente que dichas hipótesis no deben ser tomadas como predicciones, tales advertencias han sido sistemáticamente ignoradas por los políticos, los medios de comunicación y los gobiernos, sin una sola protesta oficial por parte de cualquier miembro del IPCC. Modificación de informes. En cuanto a la modificación de informes, desde 1995, el IPCC ha hecho siempre proyecciones, nunca predicciones. De este modo, el panel admite de algún modo que sus modelos no son adecuados en absoluto para predecir el clima del futuro. Las afirmaciones de Gray no son meras opiniones. Así, el climatólogo demuestra que algunos de los borradores del IPCC han sido modificados parcialmente en la redacción final de los informes, eliminando aquellas conclusiones que cuestionaban el origen antropogénico del calentamiento global. Lo que no quiere aceptar el IPCC es que el cambio climático del planeta responde a ciclos muy bien conocidos por los científicos, ya sea por intereses económicos, empresariales o por ganar un puñado de votos en las elecciones. La conspiración del cambio del clima es una gran mentira. De hecho, existen otros estudios que revelan al mundo que la tendencia global es un enfriamiento más que un calentamiento. De hecho, muchos otros estudios revelan al mundo que la tendencia global es un enfriamiento del clima y no un calentamiento global. Recordar que en la ciencia no existen los hechos, sino las interpretaciones de los hechos. Deberíamos desconfiar cuando la ciencia empuña la espada de la verdad. No olvidemos que algunos científicos siguen empeñados en que la temperatura global subirá entre 1,8 y 4 grados durante este siglo. No obstante, cada vez son más los científicos, como ya hemos comentado antes, que aseguran que las temperaturas irán en sentido contrario, generando así un proceso de enfriamiento global tan perjudicial como curioso.